El pensamiento de Sócrates en la metafísica. Sócrates es conocido por ser un filósofo moral y ético, pero a partir de los diálogos de Platón, se le considera también un metafísico de primer nivel. Sócrates, a diferencia de Aristóteles y Platón, no escribió tratados ni dejó un corpus filosófico sistemático, por lo que no desarrolló explícitamente una metafísica en el sentido formal. Sin embargo, a través de los diálogos de Platón, su discípulo, podemos inferir que Sócrates abordó temas metafísicos de manera indirecta. Veamos cómo se podría interpretar la metafísica para Sócrates en función de sus enseñanzas y métodos. La metafísica en el pensamiento de Sócrates, preocupación ética y práctica. Sócrates se centró más en cuestiones éticas y prácticas que en especulaciones abstractas sobre el ser o la realidad última. Su pregunta fundamental era, ¿cómo debemos vivir? Sin embargo, esta búsqueda de la virtud y la vida buena implicaba una reflexión sobre conceptos universales como la justicia, la belleza y el bien, lo que lo acerca a una forma de metafísica. El énfasis en las definiciones universales. Sócrates buscaba definiciones universales de conceptos como el bien, la virtud y la justicia. Este interés por lo universal puede considerarse una exploración metafísica, pues intentaba trascender lo particular para llegar a verdades esenciales. Por ejemplo, en el diálogo Eutifrón, Sócrates indaga sobre la naturaleza de la piedad, buscando una definición que sea válida en todas las circunstancias. La influencia del método socrático. El cuestionamiento de las apariencias. Sócrates rechazaba el conocimiento basado únicamente en los sentidos y las opiniones comunes, lo que implica una postura metafísica, la búsqueda de una realidad más profunda detrás de las apariencias. Su método dialéctico, preguntar y responder, pretendía revelar verdades fundamentales sobre la realidad humana y los valores. La autoconciencia como clave del conocimiento. El famoso lema «Conócete a ti mismo» refleja una dimensión metafísica en Sócrates, ya que sugiere que el conocimiento del ser humano está vinculado al entendimiento de una realidad más amplia y trascendente. Sócrates y la doctrina de las ideas. Aunque Sócrates no articuló una teoría de las ideas como lo hizo Platón, algunos diálogos platónicos sugieren que él influyó en el desarrollo de esta noción. Sócrates hablaba de la necesidad de comprender conceptos eternos e inmutables, como el bien y la justicia, lo que Platón interpretó y amplió en su teoría de las ideas. En este sentido, Sócrates podría considerarse un precursor de la metafísica platónica. La teología socrática, creencia en un orden trascendente. Sócrates creía en un orden divino que guiaba al ser humano hacia el bien. Este orden trascendental podría considerarse una forma de metafísica religiosa o teológica. En el diálogo Apología, Sócrates menciona que su misión filosófica proviene del dios Apolo, sugiriendo que su búsqueda de la verdad estaba alineada con una fuerza superior. Diferencias con la metafísica posterior. A diferencia de Aristóteles y Platón, Sócrates no desarrolló una teoría sistemática sobre el ser, la sustancia o las causas primeras. Su enfoque era más práctico y orientado hacia la vida cotidiana, aunque sus preguntas fundamentales sentaron las bases para las especulaciones metafísicas posteriores. En resumen, para Sócrates, la metafísica era una exploración implícita de las verdades universales detrás de los valores humanos y la ética. Aunque no desarrolló una metafísica formal, su énfasis en los conceptos universales, el conocimiento del ser y la conexión con un orden divino trascendente puede considerarse un punto de partida metafísico. Ahora hablaremos del lema, «Conócete a ti mismo», un lema del cual hablaba Sócrates a sus estudiantes. El lema «Conócete a ti mismo», gnotis auton,
atribuido a Sócrates, es una de las frases más emblemáticas de la filosofía griega antigua. Aunque el lema no fue creado por Sócrates, era una inscripción en el templo de Apolo en Delfos. Él lo adoptó como un principio fundamental de su vida y enseñanza filosófica. A través de su interpretación, esta máxima adquirió un significado profundamente ético y filosófico. Significado del lema en la filosofía de Sócrates. La autoconciencia como base del conocimiento para Sócrates. El conocimiento verdadero comienza con el autoconocimiento. Solo comprendiendo nuestras propias limitaciones, valores y naturaleza, podemos acceder a la verdad. El lema refleja su idea de que el primer paso hacia la sabiduría es reconocer la propia ignorancia. Solo sé que no sé nada. Este reconocimiento es una forma de autoconocimiento que nos libera de falsas creencias y arrogancia intelectual. Explorar la naturaleza humana. Sócrates creía que el ser humano debía conocer su propia naturaleza para vivir una vida virtuosa. Esto incluye entender qué es la justicia, la virtud, el bien y cómo se relacionan con nuestras acciones y decisiones. A diferencia de los sofistas, que se centraban en el éxito práctico y retórico, Sócrates promovía una búsqueda introspectiva de principios universales que guiaran la vida. La relación con el alma. Para Sócrates, conocerse a sí mismo implicaba cuidar del alma, que él consideraba la esencia del ser humano. La atención al alma significaba vivir conforme a la virtud, ya que ésta era el único camino hacia la verdadera felicidad. En sus enseñanzas, Sócrates a menudo enfatizaba que el cuerpo y los placeres materiales eran secundarios frente al desarrollo moral y espiritual. El método socrático y el autoconocimiento. Sócrates desarrolló el método dialéctico, que consistía en cuestionar y analizar críticamente las creencias de sus interlocutores. A través de este proceso, las personas eran llevadas a confrontar sus propias contradicciones y reflexionar profundamente sobre sus valores y conocimientos. El método no solo buscaba exponer la ignorancia, sino guiar a las personas hacia un mayor autoconocimiento. Este proceso es lo que Sócrates llamaba mayéutica, el arte de ayudar a otros a dar a luz sus propias verdades internas. Dimensión ética del conocimiento de sí mismo. Vivir conforme a la virtud. Sócrates enseñaba que solo aquellos que se conocen a sí mismos pueden vivir una vida virtuosa. Esto implica actuar con justicia, templanza y sabiduría, virtudes que, según él, son esenciales para el bienestar del alma. Para él, el conocimiento y la virtud estaban estrechamente ligados. Nadie hace el mal deliberadamente, sino por ignorancia de lo que es bueno. El conocimiento de los propios límites. Reconocer nuestras limitaciones es fundamental en la ética socrática. La frase «conócete a ti mismo» también implica aceptar nuestra condición humana. Somos seres imperfectos y finitos. Esta humildad intelectual nos permite buscar el conocimiento de manera genuina y abierta. Relación con la filosofía de Delfos. El lema «Conócete a ti mismo» estaba inscrito en el templo de Apolo en Delfos, un lugar central para la religión y la cultura griega. En este contexto, el lema tenía un sentido religioso y exhortaba a los mortales a reconocer su lugar en el cosmos. Subrayando la diferencia entre los dioses y los hombres, Sócrates reinterpretó este lema, dándole un enfoque más filosófico y humano. Para él, conocerse a uno mismo no era solo reconocer la propia humanidad, sino también embarcarse en una búsqueda ética y espiritual. Legado del lema. En la filosofía occidental, el lema ha influido profundamente en la tradición filosófica posterior, desde Platón y Aristóteles hasta filósofos modernos como Kant, Nietzsche y Heidegger. La idea del autoconocimiento como base de la sabiduría sigue siendo un tema central en la filosofía, la psicología y el desarrollo personal. En la ética contemporánea, la frase continúa siendo relevante en la reflexión sobre la autenticidad, el desarrollo moral y la responsabilidad personal. En un mundo complejo, la capacidad de reflexionar sobre uno mismo sigue siendo fundamental para tomar decisiones éticas y conscientes. Conclusión. Conócete a ti mismo es mucho más que un simple lema filosófico. Es un llamado a la introspección, al reconocimiento de nuestras limitaciones y al cultivo de nuestras virtudes. Para Sócrates, esta frase encapsulaba su misión filosófica:
guiar a las personas hacia una vida de sabiduría y virtud a través del autoconocimiento y el cuidado del alma. Este lema sigue resonando en el pensamiento humano como una guía intemporal hacia una vida auténtica y significativa. Para Sócrates, vivir conforme a la virtud era el principio fundamental de una vida buena y plena. Este concepto, profundamente ético, está en el núcleo de su filosofía y se centra en la idea de que el propósito de la existencia humana es alcanzar la excelencia moral y vivir de manera coherente con los valores más altos. A continuación, desglosamos qué significa este principio en la filosofía socrática. La virtud, como el bien supremo Sócrates, identificaba la virtud, arete, como la cualidad más importante que una persona podía cultivar. Para él, la virtud no era simplemente una habilidad o atributo, sino una forma de vida orientada hacia el bien. Según Sócrates, la virtud está intrínsecamente unida al conocimiento. Creía que el conocimiento del bien conduce automáticamente a actuar bien y que el mal es el resultado de la ignorancia. Ejemplo: una persona que comprende plenamente qué es la justicia no cometerá actos injustos, porque sabe que estos dañan su alma. El cuidado del alma, Sócrates, enseñaba que el alma es la parte más valiosa del ser humano, más importante que el cuerpo o las posesiones materiales. Vivir conforme a la virtud implica cuidar del alma y asegurarse de que esté en armonía con los principios del bien. El cuidado del alma se logra mediante la reflexión filosófica, el autoconocimiento y la práctica constante de las virtudes, como la justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría. La relación entre virtud y felicidad para Sócrates, la felicidad verdadera, eudaimonía, no proviene de los placeres físicos, el poder o la riqueza, sino de vivir de acuerdo con la virtud. Una vida virtuosa es una vida en la que el alma está alineada con el bien y la justicia. La virtud no es solo un medio para alcanzar la felicidad, sino que es la felicidad misma. Esto significa que la realización personal y la paz interior dependen de actuar correctamente y de manera justa. La virtud como universal, Sócrates creía que la virtud es universal, es decir, aplicable a todas las personas y en todas las circunstancias. No depende de las opiniones individuales ni de las costumbres sociales. Por eso, se dedicaba a cuestionar a sus contemporáneos sobre conceptos como la justicia, el coraje y la piedad, buscando llegar a definiciones universales que pudieran guiar la acción humana. La práctica de la virtud, Sócrates enfatizaba que la virtud no es solo un ideal teórico, sino algo que debe practicarse activamente en la vida cotidiana. Esto implica justicia, actuar de manera equitativa y tratar a los demás con respeto. Coraje, enfrentar las dificultades y temores con fortaleza. Templanza, controlar los deseos y pasiones, evitando los excesos. Sabiduría, buscar constantemente el conocimiento y la verdad. El método socrático y la virtud Sócrates utilizaba su método dialéctico para ayudar a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas y entender qué significa vivir conforme a la virtud. A través de preguntas y respuestas, desafiaba las creencias superficiales de sus interlocutores, guiándolos hacia una comprensión más profunda de la virtud. Ejemplo de vida, Sócrates no solo enseñaba la virtud, sino que la practicaba en su propia vida. Enfrentó con valentía el juicio y la condena a muerte, demostrando que prefería morir antes que renunciar a sus principios éticos y filosóficos. Su aceptación del castigo, beber la cicuta, es un ejemplo de coherencia moral, ya que eligió actuar de manera virtuosa incluso en las circunstancias más difíciles. Conclusión para Sócrates: vivir conforme a la virtud es el propósito último de la vida humana. Implica conocer y practicar el bien, cuidar del alma y actuar con justicia y sabiduría. Este ideal no solo guía nuestras acciones, sino que también nos permite alcanzar la felicidad verdadera y vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Su filosofía sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una vida ética y significativa. Las creencias sobre la realidad. Las creencias sobre la realidad son las ideas y supuestos fundamentales que las personas tienen acerca de cómo es el mundo, qué es real y cómo funciona el universo.
Estas creencias abarcan tanto aspectos tangibles, lo que podemos percibir con nuestros sentidos, como intangibles, lo que no podemos observar directamente, pero asumimos que existe, como valores, principios o el alma. Son el núcleo de nuestras percepciones, decisiones y acciones, y reflejan nuestras ideas sobre el mundo físico, social y espiritual. A continuación, exploramos las principales dimensiones de las creencias sobre la realidad. ¿Qué es real? Realismo. La creencia de que existe un mundo objetivo y externo independiente de nuestras percepciones. Por ejemplo, creer que una mesa sigue existiendo aunque nadie la observe. Idealismo. La creencia de que la realidad depende de la mente o la conciencia. Según esta visión, lo que consideramos real es una construcción mental o espiritual. Constructivismo. La idea de que nuestra percepción de la realidad está influenciada por nuestras experiencias, cultura y contexto social. Por ejemplo, creer que las normas sociales son reales porque las creamos colectivamente. Naturaleza de la existencia. Materialismo. La creencia de que todo lo que existe es físico o material. Según esta perspectiva, la mente, las emociones y la conciencia son el resultado de procesos físicos y químicos en el cerebro. Dualismo. La idea de que la realidad está compuesta por dos tipos de sustancias fundamentales, lo físico, el cuerpo, y lo inmaterial, el alma o la mente. Espiritualismo. La creencia de que la realidad última es espiritual o divina, y que el mundo físico es una manifestación o ilusión de esa realidad más profunda. La metafísica en la vida cotidiana. La metafísica, aunque puede parecer abstracta y lejana, tiene implicaciones profundas en la vida cotidiana. Esta rama de la filosofía, que busca entender la naturaleza última de la realidad, el ser y el universo, influye en nuestras creencias, decisiones y percepciones diarias. Aquí se explica cómo se manifiesta en aspectos concretos. Preguntas existenciales. ¿Quién soy? Reflexionar sobre nuestra identidad, propósito y lugar en el universo es una inquietud metafísica. Al buscar respuestas, desarrollamos una visión más clara de nuestras metas y valores. Ejemplo, ¿qué define quién eres más allá de tus roles? Hijo, madre, profesional. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Pensar en la existencia misma puede dar perspectiva sobre nuestras prioridades y cómo valoramos nuestra vida y la de los demás. Creencias sobre la realidad, que es real. Las personas toman decisiones basadas en lo que consideran real o ilusorio. Esto incluye creencias sobre el mundo físico, materialismo, y lo trascendental, espiritualidad. Ejemplo, ¿crees que la felicidad proviene de bienes materiales o de experiencias y relaciones? El tiempo y el espacio. Nuestras acciones cotidianas dependen de cómo entendemos el tiempo, lineal o cíclico, y el espacio, lugares significativos. Las nociones metafísicas subyacen en cómo gestionamos nuestro día a día. La ética y las decisiones. Metafísica del bien y el mal. Las creencias sobre la naturaleza del bien y el mal influyen en cómo actuamos. Si creemos que el bien es un principio universal, esto afecta nuestras decisiones morales. Ejemplo, elegir entre ayudar a alguien o priorizar nuestras propias necesidades puede depender de cómo concebimos el valor intrínseco de los demás. La libertad y el destino. ¿Somos libres para decidir o estamos predestinados? Este debate metafísico afecta cómo asumimos la responsabilidad de nuestras acciones. La identidad personal. La mente y el cuerpo. Nuestras ideas sobre si somos solo cuerpos físicos o si tenemos un alma afectan cómo cuidamos de nuestra salud mental, física y espiritual. Ejemplo, practicar mindfulness o yoga puede estar ligado a la creencia en una conexión profunda entre mente y cuerpo. Autenticidad y propósito. La metafísica de la identidad influye en el deseo de ser uno mismo y encontrar un propósito significativo. Relaciones y conexión. La naturaleza del amor y las emociones. Reflexionar sobre si las emociones son meras reacciones químicas o algo más profundo influye en cómo nos relacionamos con los demás. Ejemplo,
Creer que el amor es una conexión trascendental puede cambiar cómo nos comprometemos en nuestras relaciones. Conexión con los demás. ¿Estamos separados o todos formamos parte de una misma esencia universal? Estas ideas afectan cómo tratamos a nuestra comunidad y al medio ambiente. La búsqueda del conocimiento. La verdad, ¿qué significa conocer algo realmente? Nuestras concepciones metafísicas sobre la verdad afectan cómo valoramos la educación, la ciencia y las tradiciones. Ejemplo, al enfrentarnos a información contradictoria, decidimos qué creer basándonos en nuestras ideas sobre la verdad objetiva o subjetiva. La curiosidad filosófica, la metafísica, nos motiva a cuestionar nuestras suposiciones y explorar nuevas formas de entender el mundo. La espiritualidad y lo trascendental. Creencias religiosas o espirituales, ideas metafísicas como la existencia de Dios, el alma o una vida después de la muerte forman nuestras prácticas religiosas o espirituales. Ejemplo, rezar, meditar o buscar sentido en la naturaleza pueden ser manifestaciones cotidianas de creencias metafísicas. El sentido de asombro, la capacidad de maravillarnos ante un atardecer, la inmensidad del cosmos o la complejidad de la vida también es un acto metafísico en el que nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos. Ciencia y tecnología, relación con el mundo físico. La metafísica subyace en cómo entendemos el mundo natural y desarrollamos tecnologías. Por ejemplo, el debate sobre si las máquinas pueden tener conciencia surge de preguntas metafísicas sobre la naturaleza de la mente. Toma perspectiva. El lugar en el universo. Pensar metafísicamente nos permite relativizar problemas cotidianos. Ver nuestra vida como parte de algo más grande puede reducir el estrés y la ansiedad. Ejemplo, al enfrentar un desafío, reflexionar sobre la fugacidad del tiempo y el propósito mayor puede ayudarnos a encontrar claridad. Conclusión, la metafísica, aunque parezca abstracta, tiene un impacto directo en cómo interpretamos la realidad, tomamos decisiones y nos relacionamos con nosotros mismos, los demás y el mundo. Incorporar esta perspectiva en la vida cotidiana nos invita a reflexionar más profundamente sobre nuestras acciones, creencias y propósito, dando lugar a una existencia más consciente y significativa. Sócrates tenía una visión profunda y única sobre la creencia en un orden trascendente, aunque no desarrolló un sistema teológico formal. A través de los relatos de Platón y Jenofonte, podemos inferir que Sócrates consideraba que existía un orden superior y divino que regía el universo y las acciones humanas. Sin embargo, este orden no era entendido como un dogma religioso tradicional, sino como un principio racional y ético profundamente conectado con la naturaleza del bien y la virtud, creencia en los dioses y el orden divino. Sócrates aceptaba la existencia de los dioses tradicionales de la religión griega, pero reinterpretaba su papel. No los veía como seres caprichosos que intervenían directamente en la vida humana, sino como entidades vinculadas a un orden racional y ético. En los diálogos de Platón, Sócrates habla del dios Apolo como fuente de su misión filosófica, reflejando su respeto por las creencias religiosas de su tiempo. Para Sócrates, el orden divino no era arbitrario, sino profundamente racional. Creía que los dioses favorecían la virtud y castigaban el vicio, no por preferencias personales, sino porque estos principios estaban alineados con el bien universal. El daimonion de Sócrates hablaba de una voz interior o daimonion, un guía espiritual o divino que le advertía sobre qué no debía hacer, aunque nunca le decía qué debía hacer. Este daimonion no era un dios convencional, sino una manifestación de su conexión con lo trascendente y su compromiso con la verdad y la virtud. Para Sócrates, esta voz simbolizaba un vínculo personal con el orden trascendente, una guía que lo dirigía hacia el bien y lo alejaba del mal. El bien como principio supremo. Sócrates identificaba el bien como el principio fundamental que subyace en el orden del universo. Este bien no era solo un concepto ético, sino también una fuerza trascendental que daba coherencia y propósito a la existencia. Según Sócrates, el propósito de la vida humana era alinearse con este orden trascendente mediante la búsqueda de la virtud y el conocimiento. La justicia, la templanza, la sabiduría y el coraje no eran solo virtudes humanas, sino reflejos del orden universal del bien, el cuidado del alma y la trascendencia.
Para Sócrates, el alma era la parte más valiosa del ser humano y la única capaz de conectarse con el orden trascendente. Cuidar del alma implicaba vivir conforme a la virtud, ya que esta era la manera de armonizarse con los principios universales del bien y la justicia. Creía que el alma trascendía el cuerpo y que su estado al final de la vida dependería de cómo se había vivido en armonía con el orden divino. La religión y la razón. Sócrates defendía que la religión debía ser racional y que los mitos y relatos tradicionales debían reinterpretarse de manera ética y filosófica. Por ejemplo, cuestionaba las historias mitológicas que atribuían a los dioses comportamientos inmorales, argumentando que los dioses, como parte del orden trascendente, solo podían ser buenos y justos. En el diálogo Eutifrón, Sócrates explora la relación entre los dioses y la moralidad, planteando preguntas como: ¿es algo bueno porque los dioses lo aprueban? ¿O los dioses lo aprueban porque es bueno? Esto muestra su interés por una moralidad universal independiente de los caprichos divinos. La justicia divina. Sócrates creía que existía una justicia divina que gobernaba el universo. Esta justicia no era siempre evidente en la vida terrenal, pero él confiaba en que el orden trascendente garantizaba que el bien sería recompensado y el mal castigado. Este principio le daba fuerza para enfrentar su juicio y condena, creyendo que, al actuar conforme a la virtud, estaba en armonía con el orden divino, independientemente del resultado humano. Crítica a la superstición. Aunque Sócrates creía en un orden trascendente, rechazaba la superstición y las prácticas religiosas irracionales. Por ejemplo, criticaba a quienes realizaban sacrificios o rituales pensando que podía manipular a los dioses para obtener beneficios personales. Para él, lo importante era vivir en virtud y actuar con justicia, no buscar favores divinos mediante rituales externos. Su legado sobre el orden trascendente. La creencia de Sócrates en un orden trascendente influyó profundamente en Platón, quien desarrolló la teoría de las ideas como expresiones eternas y perfectas del bien. Su enfoque racional y ético sobre la trascendencia marcó un punto de inflexión en la filosofía occidental, separando la religión de la superstición y vinculándola con principios universales y racionales. Conclusión. Sócrates concebía el orden trascendente como un principio racional, ético y universal que guía al ser humano hacia la virtud y el bien. Este orden, representado por los dioses, el bien y el cuidado del alma, era el fundamento último de su filosofía. Para Sócrates, vivir en armonía con este orden trascendente era el propósito más elevado de la existencia humana, un ideal que inspiró a generaciones de pensadores y sigue resonando en la filosofía contemporánea